Seguro que si eres mujer has escuchado muchas veces eso de que tienes que tener cuidado con los carbohidratos y por ello hay muchísimas mujeres que les tienen miedo y hay muchísimos mitos asociados a estos como que engordan y esto no es así. Soy Clara, soy nutricionista deportiva especializada en la mujer deportista y hoy te voy a contar por qué como mujer tienes que dejar de temer a los carbohidratos y utilizarlos como un gran aliado para tu rendimiento y para tu salud. Durante los años 80-90 muchas personas seguían una dieta muy alta en carbohidratos, especialmente carbohidratos refinados como el arroz, la pasta, el pan, azúcares. Al final se vio que en personas que no eran activas y tenían este tipo de alimentación tenían mayor riesgo de tener enfermedades cardiovasculares, problemas metabólicos, obesidad y un largo etcétera. Y lo que pasó es que se pusieron los carbohidratos en un mismo saco sin diferenciarlos entre ellos y nos empezaron a bombardear con mensajes de que eran perjudiciales para nuestra salud y nos iban a hacer engordar. Y vaya qué casualidad, especialmente a las mujeres. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que las mujeres, por nuestra fisiología, necesitamos seguramente incluso más hidratos de carbono que los hombres. Y no solo se trata de las hormonas sexuales, sino de la tiroides que regula nuestro metabolismo, de las hormonas del hambre y de la saciedad, y de que somos mucho más sensibles a niveles bajos de glucosa en sangre. Por eso tenemos que entender que los carbohidratos no son malos y que dependerá mucho del tipo de carbohidrato. Por eso es importante entender qué significa realmente carbohidratos. Aquí hablamos de frutas, de verduras, de cereales integrales como el arroz integral, la quinoa, la avena, el pan de masa madre, las legumbres. Y a todos estos alimentos no hay que tenerles miedo porque son muy beneficiosos para nuestra salud. Y además, si los combinamos junto con proteínas y grasas saludables, que es lo que debería incluir siempre en nuestros platos, nos ayudan a regular el azúcar en sangre. Y ojo, que esto no quiere decir que no podamos consumir azúcares simples, porque también tienen su espacio. Por ejemplo, justo antes o justo después de entrenar puede ser un buen momento para introducir esos azúcares más rápidos, de más rápida absorción, más simples, como la miel, la mermelada o los dátiles, por ejemplo, porque justo después de entrenar el cuerpo está en una fase en la que quiere reponer esa energía que hemos perdido y está almacenando esa glucosa en nuestro hígado y en nuestros músculos con poca necesidad de insulina. Así que sí, incluso para aquellos carbohidratos que nos dan más miedo o que pensamos que no deberíamos comer, hay un momento indicado para ello si eres una mujer deportista y una mujer con una vida activa. Pero en general deberíamos consumir una amplia variedad de hidratos de carbono de todos los colores, ricos en fibra, en todas nuestras comidas junto con las proteínas y nuestras grasas saludables para tener una buena salud intestinal gracias a esa fibra que nos aportan los hidratos de carbono. Y luego otra pregunta muy interesante que seguramente te estás haciendo es: ¿tengo que comer diferente cantidad de hidratos de carbono según mis entrenamientos o como todos los días lo mismo? Y mi recomendación es que como mínimo lo dividas en dos tipos de días. El primero van a ser días de recuperación o días sin entrenamiento. En estos días de descanso lo ideal es comer siguiendo los ritmos circadianos, que esto significa comer dentro de los 30 minutos después de despertarnos, incluir carbohidratos ricos en fibra y proteínas en todas nuestras comidas. Al final del día, priorizar carbohidratos como las frutas, las verduras o los tubérculos porque por su mayor aporte de fibra nos van a ayudar a regular mejor la glucemia por la noche, y también puedes aumentar la proteína en la cena porque así nos va a ayudar a la recuperación muscular durante el sueño. En resumen, en este tipo de días aumentaría la cantidad de carbohidratos y la cantidad de calorías totales en la primera mitad del día y priorizaría más las proteínas y los vegetales hacia la cena. Pero como ves, aunque sea un día de descanso, los carbohidratos siguen estando igual de presentes. El segundo tipo de días serían días de entrenamiento que seguiríamos una estrategia algo distinta. Si eres de las que entrena a primera hora de la mañana, deberemos asegurar siempre incluir una pequeña ración de proteínas y también unos 30 gramos de hidratos de carbono como mínimo, que esto podría ser, por ejemplo, un yogur con un plátano y un poquito de miel. Y después del entrenamiento, unos 30-45, como muy tarde, una hora después, hacer un desayuno completo que incluya nuestras frutas, nuestros carbohidratos integrales, nuestras proteínas y nuestras grasas saludables. Y con esto aprovechamos la ventana que hay post-entrenamiento y que dura como mucho hasta 2 horas después del entrenamiento, en el que el cuerpo utiliza muy eficientemente todos los nutrientes para reponer el glucógeno y reparar el tejido muscular. Además, esta comida también ayuda a enviar una señal a nuestro cerebro, al hipotálamo, de que ya no estamos sometidas bajo una situación de estrés, que ya puede salir de este modo alerta y empezar a reconstruir en lugar de estar conservando energía. Si quieres, puedes ver los carbohidratos como una herramienta para mejorar tu rendimiento y tu composición corporal y tu salud, porque comer antes de entrenar mejora tu rendimiento,
Comer después de entrenar mejora tu recuperación y evitar ayunos después de entrenar evita que el cuerpo perciba un estado de escasez. Tienes que pensar que si el cerebro percibe que no hay energía suficiente para todo, empieza a apagar funciones como puede ser el metabolismo y por lo tanto disminuir tu tasa metabólica y por lo tanto poder ganar grasa de forma más fácil, pero también afectar a tus tiroides, a las hormonas sexuales y a la regulación del apetito. Así que usar la alimentación y los carbohidratos alrededor del entrenamiento nos permite entrenar mejor, entrenar más fuerte, recuperarnos mejor, favorecer esos cambios en la composición corporal y evitar que el cuerpo entre en modo alerta o supervivencia. Y el resumen final de este vídeo no es tanto si los carbohidratos son buenos o malos, o engordan o no engordan, sino qué tipo de carbohidratos estás eligiendo y cómo y cuándo los usas alrededor de tu entrenamiento para potenciar al máximo esas adaptaciones. Y si necesitas un poco más de guías sobre las cantidades que tú personalmente necesitas, puedes apuntarte ya a mi programa Corredora Pro, en el que tienes un plan de nutrición personalizado y también acceso a planes de entrenamiento y a nuestra comunidad. Y tendrás el camino mucho más fácil para estar segura y tranquila con tu alimentación y potenciar al máximo tus entrenamientos. Te dejo el enlace en la descripción.